La historia de la humanidad alejada de Dios, segunda parte. Buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día domingo 19 de abril del año 2026. Si estamos vivos, vivamos. La historia de la humanidad alejada de Dios ha sido horrible, horrible. Y hoy vamos a leer en la Biblia acerca de una de las cuestiones, yo creo, de las más dolorosas de esta historia por haber querido el ser humano caminar alejados de Dios. Oremos y vamos a la Biblia. Señor, gracias porque nos bendices hablándonos cada día. Sin duda nos hablas para hacernos bien y eso tiene que ver con cambiar eh, nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Continúa haciéndolo, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nosotros el milagro de nuestra entrega a ti y de nuestra transformación. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así la Biblia: el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, y él dominará con un dominio mayor que el de aquel. Al cabo de unos años harán alianza, y la hija del rey del sur irá al rey del norte para realizar el convenio, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni tampoco prevalecerá él ni su descendencia. Pero en aquel tiempo ella será entregada junto con los que la habían traído y con su progenitor y sus partidarios. Entonces un renuevo de las raíces de ella se levantará en su lugar. Vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Él hará con ellos según su deseo y predominará. Y aún llevará cautivo a Egipto los dioses de ellos con sus imágenes y con sus utensilios preciosos de plata y de oro. Durante algunos años él se mantendrá a distancia del rey del norte. Entonces éste invadirá el reino del sur, pero se volverá a su propia tierra. Luego sus hijos se alistarán para la guerra y reunirán un ejército de una multitud de soldados que vendrá con su gran fuerza. Inundará y pasará y volverá, llevará la guerra hasta su fortaleza, pero este se enfurecerá, pero esto se enfurecerá, perdón, por esto se enfurecerá el rey del sur y saldrá para combatir contra el rey del norte. Este se pondrá en campaña con una gran multitud, pero toda aquella gran multitud será entregada en su mano, y al llevar en cautiverio a la multitud, su corazón se enaltecerá, derribará a muchos miles, pero no prevalecerá. Hasta aquí la lectura en la Biblia, perdón, Daniel 11 del 5 al 12. La historia de la humanidad alejada de Dios. Decía yo, ha sido triste, dolorosa. Tal vez una de los dolores, de las desgracias más grandes que ha experimentado la humanidad al alejarse de Dios, al vivir alejados de Dios, es aquello que comenzó a experimentarse cuando Adán y Eva recibieron la noticia de que su hijo Caín había asesinado a otro de sus hijos, a Abel. Qué triste darse uno cuenta que la maldad de uno le ha sido pasada a su descendencia. Esto que leemos hoy en el libro de Daniel, un gran enredijo, ¿no? Sí, enredos, enredos. ¿Qué es esto de que el rey del norte y el rey del sur y peleas y engaños? Así ha sido la historia de la humanidad alejada de Dios. Este pasaje que leemos aquí para Daniel tuvo cumplimiento eh, cuando el reino de
que fue de Alejandro Magno quedó dividido en 4 partes y la historia bíblica se enfoca a descubrir el conflicto entre aquellos que llaman los reyes del norte y los reyes del sur, los seleucidas contra los ptolomeos, y tuvo cumplimiento. Los libros de historia nos hablan de ello. Eh, y para nosotros, para el resto de la historia de la humanidad, tiene cumplimiento en esto, en el conflicto que no deja de haber entre seres humanos, conflicto que le heredamos a nuestros hijos. Acabamos de leer que en aquel conflicto entre reyes del sur y reyes del norte, dice la Biblia, lo leo otra vez, al cabo de algunos años harán alianza y la hija del rey del sur irá al rey del norte para realizar el convenio, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni tampoco prevalecerá él ni su descendencia. Pero en aquel tiempo ya será entregada junto con los que la habían traído y con su progenitor y sus partidarios, involucrando a nuestros hijos en una vida de enredos, de desgracias, de problemas. ¿Todo por qué? Porque el ser humano quiere vivir alejado de Dios. Y esta lectura que hicimos nos sigue hablando de esto. De hecho, más adelante dice, luego sus hijos se alistarán para la guerra y, y reunirán un ejército de una multitud de soldados que vendrá con su gran fuerza, inundará, pasará y volverá, llevará la guerra hasta su fortaleza. Y así el ser humano ha ido pasando su odio, su ambición, su deseo de venganza, su deseo de dominar a los otros. Se la pasamos a los hijos para tener tan solo este triste resultado. Dice la Biblia, derribará a muchos miles, pero no prevalecerá. Qué triste. Así es la historia de la humanidad alejada de Dios. Nos enfrascamos en lo malo, le heredamos esa visión de vida a los nuestros siguen ese mismo camino para al final llegar a nada, pero no prevalecerá. En la Biblia Dios nos dice que el ser humano ha cometido 2 grandes errores. Uno, dice la Biblia, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Error número 1. Y luego dice, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no detienen agua. Hermanos, amigos, qué triste historia la del ser humano alejado de Dios. Pero Dios nos ha dado la bendición de poder acercarnos a Él. ¿Cómo nos la dio? Al darnos a su Hijo, por medio de quien Él se acercó a nosotros. Acerquémonos a Dios. Simplemente, tan fácil como eso. Dejemos de enseñarle a los que vienen detrás de nosotros a vivir de esa forma, porque trabajarán mucho y cosecharán poco. Y almacenarán, pero almacenarán como en sacos rotos, donde todo se pierde. Esa influencia de una generación en pasándole esto a la siguiente, tan solo ha sido desgracia para la humanidad, que ha querido vivir alejada de Dios. Recordemos esto. Dios nos dio a Cristo. Dejó su trono en el cielo para humanarse y venir a vivir con nosotros, para que nosotros no tengamos que vivir alejados de Él. Demos media vuelta en nuestra vida y corramos a los brazos de Dios. Vivamos en cercanía con Él y enseñémosle ese estilo de vida a los que vienen detrás de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por dejarnos ver nuestra vida como en un espejo. Ayúdanos a ser sabios y aprender.
y a vivir lo que nos dices. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, si así lo es. Encontrémonos por este mismo medio el día de mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias.